Gracias, es un privilegio estar con ustedes en esta tarde, ya casi tarde. Y bueno, Jorge, de los 20 años y de mi esposa y eso no nos debe nada, nada más sí te pido para nuestros tintes de pelo, man. Eso sí, que nos mandes para el tinte del pelo, para que, que las canas no fueron de a gratis. No, es broma. Pues qué gusto estar con ustedes y como les decía Jorge, y lo que estás compartiendo en cuanto a la visión, en cuanto a qué importante mensaje es para la iglesia y específicamente tal vez la iglesia hispana. Yo me acuerdo hace muchos años que visité una iglesia en Houston, una iglesia hispana, que tenía todo de mármol y hasta parecía mausoleo, ¿verdad? Una cosa ahí exagerada, de una iglesia grande de 800 gentes. Y pues llevamos el mensaje de misiones, de apoyar la obra misionera. Y cuando el pastor me conoció, yo sé, tenemos nosotros a alguien que ustedes pueden apoyar. Y decía, oye, pero no estás pensando en que, ¿sí me explico? Tener una mentalidad de recibir, y qué bueno que tú estás compartiéndole a la iglesia una mentalidad de dar, porque, por ejemplo, este país yo creo que se hizo grande porque es el país que más ha dado a las misiones. Y yo creo que ahora le toca a la iglesia hispana tomar la batuta que mucho tiempo tuvo la iglesia americana de ser una fuerza misionera. Entonces Dios va a levantar a la iglesia hispana también. Bueno, pues como les comentaba Jorge, yo estoy colaborando, tengo el enorme privilegio de colaborar con una organización misionera que se llama Christian Aid Mission, que está en Virginia, que desde hace más de 60 años ayuda precisamente la obra misionera, pero enfocado en los lugares donde hay persecución, o los lugares donde no había llegado antes el evangelio, y apoya ministerios autóctonos, o sea, ministerios de ahí, gente de la India que está llevando el evangelio a otras aldeas de la India donde no había, se les apoya, por ejemplo. Gente del Medio Oriente que está arriesgando su vida, por ejemplo, para predicar el evangelio en Medio Oriente, les apoyamos. Ministerios reconocidos, ministerios fructíferos, que pues están en situaciones muy complicadas, ¿no? No tienen las ventajas que nosotros tenemos, entonces es como un puente de colaboración. Y bueno, obviamente yo me entero de muchas historias y de muchas cosas que suceden en esos lugares, y eso me ha dado a mí como una carga especial por Medio Oriente. Entonces, antes de ir a la Biblia, a la palabra, al mensaje de hoy, me gustaría compartirles, si está por ahí, mi presentación. Les voy a compartir algunas fotografías de la situación que ahorita está sucediendo en Medio Oriente. Son situaciones difíciles, pero a la vez han abierto la puerta increíblemente para el evangelio. Las dos naciones que ahorita están muy complicadas es Siria e Irak, como ustedes saben. La situación comenzó en Siria antes de ISIS, o sea, lo de Siria ya lleva varios años, por una guerra civil donde varios grupos diferentes están tratando de derrocar al gobierno sirio. Entonces se desató una guerra muy cruenta y eso originó los primeros refugiados, que eran sirios y que llegaron a ser más de 2 millones de refugiados por la guerra civil en Siria. Luego emerge ISIS, y entonces el caos de ISIS, que se han dedicado a matar, que se han dedicado a perseguir, que se han dedicado a destruir, pues ISIS no solamente está en Siria, sino en Irak. Ellos quieren establecer un califato, como ustedes saben, en Siria e Irak. Entonces, pues generaron un problema mucho mayor. Estamos hablando tal vez de unos 8 millones entre refugiados y desplazados. Los refugiados son los que salen de Siria o de Irak y se van al norte, a Turquía, o se van al Líbano, o se van a Jordania, o algunos incluso se han ido, por ejemplo, a Grecia. Entonces se van a otro país y pues con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y la mayoría de los refugiados viven ya sea en campamentos, que la ONU ha puesto, ahora tienes de campaña ahí, muchas, y viven ahí en esos campamentos, o por ejemplo se van varias familias, digamos a Amán, en Jordania, y a lo mejor se van 6 familias
Y entonces entre las 6 familias rentan un pequeño departamento. Entonces en un cuarto vive una familia, papá y mamá y 5 hijos. En otro cuarto otra familia, en otro cuarto otra familia, en el comedor otra familia, en la sala otra familia. Entonces viven todos ahí y con muchas dificultades, por ejemplo, para encontrar trabajo, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, cuando se dio este fenómeno hace unos meses, creo, que llegaron varios jovencitos de Centroamérica, sobre todo algunos de México, pero la mayoría eran de Centroamérica, que llegaban solitos. No sé si eran 100,000 o 200,000 y hasta el Congreso y que nos va a generar una crisis económica y reclamaban que cómo es posible, ¿no? Y yo estaba pensando, bueno, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, son 360 millones de habitantes y 100,000 chavitos les generan, ¿no? Les mueven el tapete. Imagínate que, por ejemplo, Jordania es un país de como 7 millones de habitantes, no es una economía tan fuerte, y de repente te lleguen 2 millones de refugiados. O sea, imagínate, esos 2 millones no les puedes dar trabajo, generan una crisis. Se ha dicho que esta situación es la mayor crisis humanitaria del siglo. O sea, realmente es algo muy complicado. O sea, cuando hace frío, ¿cómo los tapas? ¿Cómo les das de comer? ¿Cómo curas a los enfermos? O sea, es una complicación gravísima. No todos son refugiados, también hay desplazados. O sea, gente que sin salir de Irak, pero se salen de la zona donde está ISIS y pues terminan viviendo dentro de su país, pero en la calle, prácticamente en la calle. Lo mismo sucede dentro de Siria. Entonces les voy a pasar algunas fotos rápidas, más o menos, para que vean. O sea, son muchísimas las historias de gente que tuvo que salir, así, con lo que podían llevarse, y vámonos, porque nosotros hemos escuchado historias incluso de gente, algunos cristianos. No todos son cristianos nacidos de nuevo, muchos de ellos son cristianos ortodoxos, por ejemplo, nominales, pero finalmente es por causa de Cristo que son perseguidos. Por ejemplo, el reporte de un hombre o una familia que una vecina musulmana, eran amigos y ella como que sintió compasión, les dijo, ¿saben qué? Me enteré que ISIS se enteró que ustedes son una familia cristiana y vienen por ustedes. Pues salió el señor, así como con lo que tenían puesto y el poco dinero que tenía se lo metió en la bolsa, salieron, a los 5 minutos llegó ISIS y les quemaron la casa. Entonces de ahí empezó para ellos el peregrinar, hasta que después de varios días de raid y de muchos peligros, imagínate con tus hijos, llegaron en este caso a Jordania, después de así, o sea, historias de ese estilo, ¿no? Que tienen que salir a veces con lo que llevan puesto. ¿Por qué? Entonces, pues así son las condiciones más o menos en que viven las familias. No sé por qué le doy una y como que avanza 2. ¿Ya vieron? O allá sí me lo pueden avanzar, para que no se avance tanto. Esos son los campos de refugiados. Ajá, vamos a avanzarle. La que sigue. Ustedes han incluso visto en la tele muchas veces, pues así en plena, ¿no? Salen y de repente es todo un pueblito que viene ISIS y tienen que salirse, y pues así, ¿no? En la montaña, y a veces ha habido situación de que ISIS los ataca, tiene que haber hasta apoyo aéreo, o sea, es muy complicado. Imagínate con tu familia, ¿no? Son familias, los musulmanes tienen familias grandes, y bueno, esa es más o menos la situación. Bueno, vamos a avanzarle. Así viven. Y pueden ver, no sé si atrás vieron esas fotos del invierno, no sé si pueden ver la nieve. O sea, en Jordania llega a nevar, no crean que es puro calorcito. Entonces, sí se la ven difícil. Avanzamos, que vean más o menos las condiciones. Ajá. Ok. Esa es la ayuda que se les lleva, que les cae, pero como ahí están, ¿verdad? Millones, son millones. Y así nosotros queremos ver eso, esa es la meta, cambiarle el rostro al Medio Oriente, ¿no? Poder ver sonrisas. Y está pasando, porque toda esta situación lo que ha generado es que muchos de los musulmanes ya se dieron cuenta de qué se trata su religión, ¿no?
la mayoría de los musulmanes son como la mayoría de los cristianos. Se dice que Occidente, todo Occidente es cristiano, entre comillas, ¿no? Pero la mayoría de los, entre comillas, cristianos, estoy hablando católicos, estoy hablando todos los que se supone que creemos en Cristo, la mayoría no conocen, por ejemplo, la Biblia. No conocen realmente qué es ser cristiano. ¿O sí? No. Es más, tú le preguntas a un católico, ¿qué quiere decir católico? Ni sabe, ¿no? O sea, la mayoría del mundo cristiano no son cristianos por tradición, pero no conocen. Bueno, con los musulmanes pasa igual. La mayoría de los musulmanes son musulmanes por tradición, tienen que hacer sus rezos, sus cosas, pero no saben la historia. ISIS sí la sabe, e ISIS la vive. O sea, Mohammed, el fundador, era de a punta de espadazos y a punta de violaciones y a punta de así que estableció, que se extendió el Islam. Por eso el Islam conquistó tanto, porque era punta de la espada. Y entonces ISIS lo que quiere es regresar al Islam original. Y así como lo hizo Mohammed, así quieren ellos, que o te conviertes o te corto la esa, violo a las mujeres, o te someto, porque así fue el origen del Islam. Entonces, así como un cristiano cuando conoce a Cristo realmente se convierte en una persona perdonadora, en una persona dadora, en una persona generosa, en una persona de bien, pues el musulmán cuando realmente le cae el 20, pues se convierte en un yihadista. Y entonces mucha de esa gente, que es gente de familia, gente buena, gente como la gente normal, al conocer su religión realmente dicen, ups. Cuando tú llegas y les hablas de un Dios de amor, de un Dios que dio a su Hijo, están abiertos. Y lo que está pasando es que están surgiendo iglesias como palomitas en Medio Oriente. Y por primera vez en la historia del Islam, por primera vez, hay conversiones en masa al cristianismo. Antes era muy difícil ganar a un musulmán para Cristo, muy difícil. O sea, era de agoterito. Pero ahora a través de esta situación la gente está abierta y se están convirtiendo muchos. Y hay testimonios de luchadores de ISIS que han conocido a Cristo, y hay testimonios de sueños, de visiones, de apariciones del Señor incluso en esa zona del mundo. Así que yo creo que el Señor nos está diciendo que volteemos y que veamos hacia a Medio Oriente. El Evangelio nació en Medio Oriente. Pablo, el apóstol Pablo, salió de Siria para predicar, fue enviado por una iglesia de Siria, y el Evangelio nos llegó a nosotros porque hubo una iglesia en Siria que envió a un misionero, que fue el apóstol Pablo. Y ahora nosotros creo que necesitamos retornarle al Medio Oriente lo que el Medio Oriente hace 2000 años nos dejó, nos dio, y necesitamos voltear para allá. Bueno, ese es lo que quería compartirles. Ahora vamos a la Biblia, al mensaje de hoy. Porque el mensaje de hoy es una buena noticia. Y la buena noticia es que tú y yo podemos recibir provisión sobrenatural de Dios. Jesús nos dio esta buena noticia. Y lo dijo en esta frase que encontramos en Lucas 6:38. Dad y se os dará. El se os dará nos habla de que podemos experimentar la gracia de Dios de una manera sobrenatural y que podemos recibir provisión sobrenatural de Dios. ¿Cuántos han experimentado provisión sobrenatural de parte del Señor? O sea, que fue Dios el que te dio. ¿Cuántos lo han experimentado? Eso es una excelente noticia, porque quiere decir que entonces que nuestra economía no depende de Obama, de Peña Nieto, en mi caso, ustedes de Obama, en mi caso es Peña Nieto, o que si el Congreso pasa o no ciertas leyes, o que si te cobran el Obamacare o no te lo cobran, o que si me explico, la economía mía no depende de eso, porque yo tengo acceso a una provisión sobrenatural de parte del Señor. Y esa provisión sobrenatural la desato con dar. Entonces hoy vamos a aprender esto que Jesús nos dijo. Vamos a Lucas 6:38 para que lo leamos completito.
Creo que es un pasaje que todos ustedes conocen y creo que lo que hoy voy a hablar no es ajeno a lo que se les ha enseñado, pero sí tal vez lo que yo voy a hablar hoy va a corregir algunas cosas que ustedes seguramente han escuchado, no de Jorge, sino a lo mejor en la tele, de un evangelio medio torcidito. Pero vamos a ver realmente lo que Jesús nos está enseñando. Lucas 6:38. Jesús está hablando y nos dice: den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, en su regazo. Porque con la misma medida con que miden, se les volverá a medir. ¿Cómo describe Jesús la manera en que se nos va a dar? Bueno, aquí usa el Señor 3 descripciones de la medida. ¿Cuál es la primera? ¿Medida qué? Buena. Entonces son 4, ¿verdad? 4 descripciones. La segunda es apretada. ¿Qué quiere decir apretada? Para que quepa más, aprietas para que se suma y le quepa más. Por eso es apretada. Número 3, remecida. ¿Qué es remecida? Le haces así, la sacudes para que le quepa más. Y número 4, rebosando. O sea, no al ras, no nada más lo que necesitas, sino rebosando. Como dice el salmista, mi copa está rebosando. O sea, el Señor dice: yo te voy a dar todo y te voy a dar más. Esa es la promesa de Jesús: te voy a dar todo y te voy a dar de más, rebosando. Ok, entonces vamos a ver, el primer punto de su mensaje es este. Ay, ya me pasé. Jesús nos enseña a dar. Jesús habló mucho del tema, pero yo quiero solamente, hay muchos pasajes donde Jesús nos habla del dar, pero yo quiero ver 3 dentro de este primer punto. El primero es esta enseñanza de las 2 medidas. Fíjate lo que dice Jesús al final del verso 38. Con la misma medida con que miden, ¿qué va a pasar? Los volverán a medir. En ese tiempo, los rabinos, en la época de Jesús, los rabinos enseñaban que Dios tenía 2 medidas con las que Él medía a la gente: la medida de la misericordia o la medida de la severidad. Esa era la enseñanza. Se parece un poco a lo que dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 enseña de la bondad y la severidad de Dios, ¿no? O sea que Dios puede ser, súper generoso, bondadoso, perdonador. ¡Wow, Señor, ya no me la acabo! Pero también puede tener un lado severo. La Biblia dice: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿no es cierto? O sea, nadie quiere estar bajo el juicio de Dios. Entonces los rabinos enseñaban que Dios tenía 2 medidas. Y aquí lo más hermoso del asunto es que Jesús nos enseña que está en nuestras manos con cuál de las 2 Dios nos va a medir: con la de la bondad o con la de la severidad. Este pasaje es similar al que está en Mateo 7, o sea, la frase aparece en Mateo 7, 1-2, igual que en este, pero aquí habla en el contexto del dar, que yo pienso que es la medida generosa de Dios. O sea, pero en Mateo 7, del 1-2, yo pienso que habla de el otro lado de la moneda, porque Jesús dice: no juzguen y no serán juzgados. Y después de hablar de no andar juzgando a los demás, nos dice Jesús: porque con la misma medida que mides, te será medido. Entonces yo creo que nosotros podemos tener en la vida una actitud juiciosa,
de estar pensando lo peor de los demás, de estarlos criticando por cositas que si se vestió así o no se vestió así, que sí hizo o que no hizo, ¿sí me explico? O podemos tener una actitud generosa hacia los demás. Y en base a la actitud que nosotros tengamos hacia los demás, ya sea de juicio, de estar criticando, o ya sea una actitud generosa, en base a esa, nosotros mismos estamos decidiendo cuál es la medida que Dios va a usar hacia nosotros. Bueno, la segunda enseñanza es la enseñanza de las ovejas y los cabritos. ¿Cuántos han leído Mateo 25, donde Jesús habla de que al final pondrá las naciones, a la izquierda ciertas naciones que son los cabritos, y a la derecha las ovejas? ¿Cuántos han leído? Los cabritos para hacer las ovejas para la barbacoa y los cabritos para la birria. Bueno, birria de cabrito, ¿sí? ¿Han leído esa historia, Mateo 25, el juicio de las naciones? Bueno, si no, léanla porque no nos va a dar tiempo de leerla. Ahí Jesús habla entonces de ovejas y de cabritos, ¿no? Que los cabritos son los que el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y las ovejas les va a decir, ¿qué les va a decir? A ver, dime tú. Pásenle, ¿no? Pásenle a lo barrido. A unos los felicita, a unos los condena, a unos los premia y a otros los castiga. Entonces yo hace mucho escuché de un siervo de Dios, indudablemente un siervo de Dios, que él tomaba esto de las ovejas y de los cabritos y él decía, es que en las iglesias hay ovejas y cabritos, ¿no? Y decía, las ovejas son obedientes y son no sé qué, y sumisas, se oye la voz del pastor y no sé qué, y los cabritos son los que son rebeldes y andan saltando de un lado para otro y no sé qué. Y la verdad es que Jesús no fue la